Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. La Biblia. Las personas le dan poca importancia al libro sagrado de nuestro Dios. Usted puede encontrar en muchos domicilios, en los medios de transporte, y se la utiliza más como un amuleto. La tiene en un lugar especial, abierto en una página, pero no se la lee, no se la estudia. Inclusive muchas de las personas llamadas o que se dicen cristianas no conocen el texto sagrado. Es gravísimo el no estudiar ni entender la Biblia, porque las personas que la tradujeron pagaron con su vida por y voy a decir entre comillas, pecado. La religión imperante por muchos siglos prohibía leer la Biblia, y muchos de nuestros hermanos en Cristo fueron quemados vivos, se les quitaron sus posesiones, y podemos decir con toda seguridad que recién el 28 de septiembre de 1569 pudimos tener una Biblia completa en nuestro idioma, a pesar de la persecución. ¿Debemos entender este libro sagrado? Mis queridos hermanos, hubo un gran sacrificio por nuestros hermanos para que usted la pueda leer, estudiar, entender. Y nosotros, en este mes que recordamos la publicación del primer libro en español, estamos diciendo que es muy importante entender la Biblia. Adicional a esta información, debemos recordar que en 1948 se encontró por casualidad los rollos del Mar Muerto.
Muchas veces nuestra palabra sagrada ha sido atacada. La Revolución Francesa la atacó y, según ellos, nuestro libro era un libro de fábulas que no tenía nada que ver con los primeros escritos. Pero al encontrarse los rollos del Mar Muerto, se descubrieron que nuestros escritos eran reales, tal cual lo habían hecho los profetas y los apóstoles. Qumrán, donde fueron encontrados, es un lugar desértico, sin humedad, y permitió que estos rollos se hayan preservado hasta la actualidad. Se encontraron alrededor de 230 fragmentos de relatos bíblicos. Los más antiguos datan del siglo III a.C. Estos documentos se encuentran en el Museo de los Rollos del Mar Muerto en Israel. La Biblia, mis queridos hermanos, es importante. Con estos descubrimientos arqueológicos se demostró que son los escritos originales de profetas y apóstoles. Y el día de hoy debemos estudiarla y entenderla. Pero yo quisiera hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Usted sabe cuál es la importancia de la Biblia? ¿Usted entiende que la Biblia no es un amuleto para coger polvo en un medio de transporte o en un domicilio? Veamos 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice, entendiendo primero esto, debe entenderlo, que nadie, absolutamente nadie, puede tener una palabra diferente a la Biblia, una palabra adicional, o peor, una palabra contraria a la Biblia. Porque toda la profecía de la Escritura, mis queridos hermanos, no es por voluntad de hombre, sino porque los santos hombres de Dios la escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios obraron inspirados por el Espíritu Santo, porque Dios nos quería hacer llegar, hacer conocer su voluntad. Cuando usted dice, no estoy de acuerdo con la Biblia, le está diciendo a Dios, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo con Dios. Cuando usted dice que más importante es la boda o las costumbres de los hombres o las leyes de los hombres, usted le está diciendo a Dios, no estoy de acuerdo contigo. Otra cosa que debemos entender es que las Sagradas Escrituras no son de interpretación privada. No es que hay un hombre o una mujer que tiene una palabra nueva. La Biblia tiene 66 libros. En el lapso de 1400 años fue escrita, y una vez que se cerró el canon bíblico, mis queridos hermanos, nosotros debemos estudiarla, entenderla y ponerla por obra. No podemos aumentarle una coma. Amados hermanos, entendamos primero esto. En el siglo XXI decimos que los tiempos han cambiado. Estaba leyendo en esta semana que van a sacar una nueva Biblia en base a inteligencia artificial, donde una todos los escritos sagrados de todas las religiones, tema que vamos a estudiar la próxima semana, para que todos estén contentos. No hay una Biblia hecha a norma de hombre. Se quiere aprobar cosas que Dios las castiga,
inmoralidad sexual, homosexualidad, drogadicción. Se las quiere hacer pasar como normales, cuando eso no es correcto. Eso destruye la vida de la persona, eso destruye la familia y por ende toda la sociedad. Amados hermanos, repito lo que dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto. Una vez que usted entendió al apóstol Pedro, que no es de interpretación privada y que es de inspiración divina, va a entender la utilidad de la Biblia en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya lo entendimos, o presumo que lo entendimos. Y es útil para enseñar, para llamarte la atención, para corregir, para instruir. Nosotros queremos ser mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores hijos, tener mejores matrimonios, ser mejores estudiantes, ser mejores trabajadores. La Biblia es la que nos enseña cómo hacerlo. Muchos dicen que esta Biblia viene sin manual y eso es un error. La Biblia es el manual de vida. Usted es un hijo muy pequeño, de escuela, de colegio. La Biblia le dice cómo ser un hijo que sea de agrado a sus padres, honrándolo. Usted es un hijo mayor y tiene sus padres ancianos. La Biblia le dice cómo ser un buen hijo. Le dice cómo ser un buen esposo y una buena esposa. Mis queridos hermanos, la Biblia lo va a moldear de tal manera que usted va a ser respetado y admirado por la sociedad. Muchas personas creen que el dinero les va a traer respeto a la sociedad y no es así. Otros dicen que la fuerza o ser famoso en algún deporte, y no es así. Hemos visto personas que han tenido mucho dinero y después de poco tiempo han perdido todos sus bienes o han perdido su salud, o deportistas famosos que mueren en la indigencia y con gravísimos problemas en su salud. Amados hermanos, esa transformación que te va a dar ser un buen hombre o una buena mujer, solo lo da la Biblia. Y quizás lo que las personas no entienden de manera general está en el Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aquí permítame explicarle un poco de ciencia. Se ha descubierto que la energía es la aceleración de la materia es la aceleración de los átomos de energía. Discúlpeme mi error. La materia, lo que usted puede tocar, es la aceleración de los átomos de energía. Es decir, pasó algo que la energía aceleró y se solidificó. Antes se creía que el universo era eterno, pero con la radiación de Hubble se descubrió que existió un Big Bang y que hubo un origen del universo a partir de la energía. Mi querido hermano, cuando usted profundiza en la ciencia, verá que la escritura es real, porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Algunos por ignorancia dicen que nuestros científicos descubrieron que la tierra es redonda, cuando el libro de Job, 2000 años antes de Cristo, y el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo, ya decía en sus escritos que la tierra es redonda, y dice textualmente, porque Jehová está sobre la redondez de la tierra. Si usted quiere encontrar ciencia, la va a encontrar en la Biblia. Y cada vez que la ciencia se ha opuesto a la Biblia, el que ha quedado mal es la ciencia.
Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que una es la gloria de la carne de las aves, otra es la gloria de la carne de los peces y otra es la gloria de los animales y los hombres, decían los científicos que él estaba equivocado, que la carne era igual para todos, hasta que hace 30 años descubrieron que ellos estaban equivocados y que la Biblia tenía la razón. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Cuando usted escucha Biblia, lee Biblia, está escuchando al que creó todo lo que existe. Creo que todos, sin excepción, hemos preguntado cosas a Dios y Dios no las ha respondido de manera tangible y audible, usando la boca de sus siervos. Algún momento se me acercó un hermano y me dijo: hermano, usted me trató mal, porque usted todo lo que predicó me sentí ofendido. Permítame decirle, le respondí al hermano, yo no prediqué para usted, yo solo hablé la palabra de Dios, y si alguien lo reprendió fue Dios. Amados hermanos, la Escritura es la palabra de Dios que nos hace ver que estamos haciendo mal, para hacer las cosas bien, para ser transformados, moldeados, para ser mejores personas. Ahora, teniendo claro la muy importante palabra de Dios y para qué sirve, vamos a analizar cómo entender la Biblia. Unos me dicen que es un libro muy complejo, muy difícil. Claro está que los escritos originales están en hebreo, arameo y griego. Pero mi amado hermano, la Biblia nos da ejemplos claros de cómo entenderla. Y vamos a ver un ejemplo de una persona que quería entenderla y Dios le abrió el entendimiento en el libro de Hechos, capítulo 8, del 26 al 31. Hechos 8, del 26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe leyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cuál es la persona del cual estamos hablando? De un etíope, una persona africana, y dice que era de la corte de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre sus tesoros. Era, podríamos decir, un ministro de finanzas, el que llevaba las cuentas en el tesoro de este reino africano. Podemos imaginarnos a este hombre, un hombre muy alto y moreno, porque los etíopes lo son así por raza, pero al decirnos que era eunuco, sabemos que debió haber sido obeso, porque después del corte de los genitales las personas engordan. Entonces un eunuco, un hombre alto, moreno, muy estudiado, quería entender las escrituras y no podía entenderlas, a pesar de que él era un hombre estudiado. Pero por otro lado, Dios había visto esa disposición del corazón, y un ángel de Dios le ordena a Felipe, un predicador de la palabra: camina hacia el desierto, y cuando veas ese carro, súbete a ese carro. Y Felipe lo confronta y le dice: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Entendemos cuando leemos la Biblia? Pero le dice el eunuco: ¿cómo podré si alguno no me enseñare?
Y Dios ha puesto pastores y maestros para que hagan entender las Escrituras, para que ésta sea enseñada. Hay muchas cosas difíciles y esto no lo podemos obviar. Terminología o expresiones idiomáticas propias de la época que no pueden ser traducidas. Permítame ponerles un ejemplo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que es más fácil que pase el camello por un ojo de la aguja. Y la gente quiere entender eso, pero debemos entender que en cada idioma hay expresiones idiomáticas. Si en el futuro trataran de entenderlo, si alguno de ustedes escribe de Guatemala a Guatepeor, ¿cómo lo podrían entender? No hay cómo entenderlo porque es una expresión idiomática. Y aquí el Señor Jesús está diciendo una expresión idiomática para señalar lo que parecería imposible. Pero ese trabajo de tratar de entender, de sacar el conocimiento para el pueblo, corresponde a hombres como Felipe, pastores y maestros que el Señor pone para hacerle entender a usted. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante que usted se congregue, que usted escuche las Escrituras, que usted, amado hermano, entienda. Muchas veces tomamos decisiones no adecuadas porque no entendemos la voluntad de Dios y es fundamental que usted se congregue. Veamos otra forma de entender las Escrituras en Esdras capítulo 7 versículo 6. Esdras capítulo 7 versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras era un sacerdote, pero era diligente en la ley de Moisés. Que es una persona diligente, esforzada, apresurada por estudiar la Biblia, por aprender la Biblia. ¿Usted es diligente en el estudio de la palabra del Señor? ¿Usted es diligente? O dice otro día, tengo pereza, yo ya sé toda la Biblia, no tengo que volverla a estudiar. Amados hermanos, la diligencia en la ley de Dios es fundamental. Dios no va a bendecir a los vagos. Usted debe ser diligente. Si usted es un buen trabajador, es un buen estudiante, aplicado, puntual, mucho más con las cosas de Dios. Este hombre, aunque sabía ya las Escrituras, él era el más esforzado entre sus compañeros, diligente en la ley de Jehová mi Dios. ¿Cómo más podemos entender la Biblia? Y vamos a nuestro texto base en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué pasaba, mis queridos hermanos? La iglesia de Berea todos los días revisaba si lo que les enseñaba el apóstol Pablo era verdad. Anotaban los textos, señalaban los textos y los profundizaban. Veían si era verdad que lo que les enseñaba el predicador no era una fantasía o una idea de él. Y dice que eran más nobles por escudriñar las Escrituras, porque usted es enseñado, porque usted ya es diligente en tomar apuntes, en señalar su Biblia, en estudiar para profundizarla, para poder entenderla, para saber o entender todo el consejo de Dios. Veamos Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi querido hermano, usted no va a entender la Biblia aunque la estudie, aunque sea enseñado, aunque sea diligente, si usted no la pone por obra de manera diaria. Algunas universidades dicen o tienen lemas como aprender haciendo, y esa es la forma, porque usted puede conocerse la Biblia de tapa a tapa, pero si no la pone por obra, nunca la va a entender. Y usted, mi amado hermano, debe hacerlo de día y de noche, meditando en la Biblia, para ser conforme a la Biblia. Cada persona debe ser un esposo, un padre, un hijo, una madre, una hija, conforme a la Biblia, poniendo por obra la Biblia, para que usted pueda entender la Biblia. Y esto, mis amados hermanos, le va a traer agradables consecuencias. Escúcheme bien, agradables consecuencias. Veamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Cuando usted entiende la Biblia, va a seguir las pisadas de Jesús. Para usted le va a ser fácil ser manso y humilde de corazón. Para usted le va a ser fácil ser una persona prudente. Para usted le va a ser fácil ser llamado hijo de Dios, porque todas las personas van a ver en usted a Jesús. ¿Usted quiere seguir las pisadas de Jesús? Debe entender las Escrituras. Debe recordar que todas las Escrituras son inspiradas por Dios, útiles para que usted sea transformado, porque por esa palabra fue creado el universo. ¿Cómo puedo entender las Escrituras? Siguiendo las enseñanzas de pastores y maestros, siendo diligente en la ley de Dios, también escudriñando si lo que se le enseña es verdad y poniendo por obra las Escrituras. El día de hoy, que recordamos el mes de la Biblia, quiero invitarte, amado hermano, a que usted entienda las Escrituras y sea llamado hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga y adelante en Cristo.